Tema 27, sistema respiratorio, farmacología del sistema respiratorio. Los temas que voy a explicar son estos. Todas estas preguntas son las que voy a responder y acá está organizado para poder repasarlo fácilmente. Entonces, primero voy a entrar en una introducción. Primero, ¿qué es la tos y cuál es la función de la tos? La tos es un reflejo o un mecanismo de defensa que permite sacar para afuera, expulsar partículas como microorganismos o cuerpos extraños que se encuentran en las vías respiratorias como mecanismo de defensa, o sea que permite sacarlas, sustancias que no son, la presencia de esas sustancias no son normales ahí. Y también permite expulsar un exceso de secreciones, en caso que haya un exceso de secreciones, como mucho moco y demás. Y si bien es un mecanismo de defensa, su presencia, en el caso que haya todas esas sustancias que nombré, como microorganismos, partículas o cuerpos extraños o secreciones en exceso, está bueno su presencia, ya que permite expulsarlas, pero hay casos donde la tos ya pasa a ser algo contraproducente, entonces hay que inhibirla. Por ejemplo, si la tos es seca, irrita la garganta, no tiene ninguna función porque la causa ya se eliminó, por ejemplo, o cuando es muy persistente. En ese caso conviene inhibirla usando antitusígenos, y en el caso de que haya un exceso de secreciones, por ejemplo, se usan otro tipo de fármacos que son los expectorantes mucolíticos, que cambian la viscosidad de esas secreciones para poder favorecer la misma función de la tos. Entonces siempre me tengo que preguntar esto, si la tos, en el caso particular de ese animal, ayuda a limpiar algo o si solo está molestando. ¿Y cómo es que sucede? Como dijimos antes, es un reflejo, entonces está constituido por componentes del arco reflejo. En este caso tenemos receptores, que son terminaciones nerviosas libres que detectan estímulos mecánicos y químicos en las vías respiratorias, ya sean laringe, tráquea, córnea, grandes bronquios, además de oídos, senos paranasales, pleura y diafragma. Entonces detectan determinados irritantes o sustancias que haya ahí que sean anormales. Esos detectan entonces el estímulo y por vía aferente, a través de nervio que son el vago, el trigémino y el laringio, se transportan esa información hacia el centro de la tos, que se encuentra en el sistema nervioso central. Ese es el centro integrador, procesa esa información, genera una respuesta que va a viajar por vía eferente a través del nervio vago. Esto para poder acordarme porque me cuesta. Hice este dibujo. Estos son los receptores, vías aferentes, centro. Y estas son las eferentes: nervio vago, frénico y nervios espinales torácicos. Y van a ejercer su respuesta en los tejidos efectores, que serían los músculos respiratorios, ya sea el diafragma, los intercostales y los abdominales, que son los que van a desencadenar el mecanismo de la tos. Y la tos sucede en 3 fases. En una inspiración profunda, después se cierra la glotis y por último se realiza una expulsión de el aire inspirado. Y ahí hay una serie de signos, ya entrando en la parte más patológica, hay una serie de signos clínicos de anormalidades de las vías respiratorias que son, por un lado, se puede encontrar, puede haber broncoconstricción, puede haber tos, puede haber secreciones. Esas son ciertas alteraciones que podemos encontrar en las vías. Y para cada una de esas alteraciones se usan determinados fármacos diferentes. En el caso de la broncoconstricción se usan broncodilatadores
En el caso de la tos se usan antitusivos, que son los que suprimen la tos. Estos son los que relajan los bronquios, los broncodilatadores. Y después, en el caso de las secreciones, hay dos tipos, que tenemos los expectorantes y los mucolíticos, los cuales estos cambian la viscosidad de las secreciones del moco. En el caso de los expectorantes aumentan la producción, aumentan el contenido de agua de la misma, y los mucolíticos transforman la estructura, la composición transforman la viscosidad del moco. No es que aumentan la producción del mismo, sino que cambian un poco la estructura del mismo. Entonces los broncodilatadores se usan para vías que estén broncoconstriidas o para prevenir eso, para prevenir la broncoconstricción. Los antitusivos para suprimir la tos improductiva, seca o persistente, o sea, la que no queremos que esté. Los expectorantes modifican la consistencia, aumentando la cantidad de agua de esas secreciones, y los mucolíticos modifican la viscosidad también, transformando la estructura del moco. Ahora ya entrando más en la farmacología de esto, para cada una de estas patologías que había nombrado, que eran la broncoconstricción, la tos y las secreciones, hay diferentes tipos de fármacos y hay diferentes mecanismos que tienen cada uno y ejemplos de fármacos de cada grupo. Por ejemplo, los broncodilatadores tienen como mecanismo relajar el músculo liso, y de estos hay 3 grupos, en realidad son 6, pero estos son los más importantes: los agonistas adrenérgicos, las antinas y los antagonistas muscarínicos. También tenemos el cromoglicato, los antihistamínicos y los glucocorticoides. Solamente los voy a nombrar ahora. Y después tenemos, lo que hacen es relajar el músculo liso, y ejemplos de estos son, por ejemplo, de los agonistas beta-adrenérgicos selectivos tenemos el clenbuterol y el salbutamol; no selectivo, la adrenalina. Dentro de las antinas tenemos la teorfilina y la aminofilina. Dentro de los antagonistas muscarínicos, la atropina, el ipratropio y el glicopirrolato. Después están los antitusivos, que estos lo que hacen es suprimir la tos, la inhiben, y esos se dividen en centrales y periféricos. Los centrales opioides se dividen en opioides y en opioides, los centrales. Los opioides son la codeína y el dextrometorfano, que este sí se puede usar en gatos porque no producen excitación. Estos son los únicos opioides que se pueden usar para esto. Después tenemos también no opioides como el clobutinol, que no se usa casi en animales. Después tenemos también antitusivos periféricos, que se dividen en 3 grupos: en demulcentes, donde está la miel y los hidratos de carbono. Después también están los expectorantes, que es la bromexina. Y después están también los antihistamínicos, que ahí tenemos, por ejemplo, la clorfeniramina y la difenhidramina. Y esos son ejemplos de antitusivos. Después vamos por los expectorantes y los mucolíticos. Estos los estudios de forma comparada para poder recordarlos. Los expectorantes se dividen en centrales y periféricos. Entre esos tenemos, por ejemplo, los ioduros y la guaifenesina. Y periféricos, aceites como el mentol, el eucaliptol, bálsamos, y también otros que son la bromexina, el ambroxol, el dembrexeno, que también los nombro acá en los duales porque tienen efecto expectorante y también mucolítico. Y después están los mucolíticos, que cambian la estructura del moco, y ahí tenemos acetilcisteína, carboximetilcisteína, nebulización fisiológica, este es el más natural. Y después están los duales, que son estos, que para acordármelo pienso que en la frase dan hambre en broma.
para poder acordarme estos tres. Y bueno, eso sería como un modo general. Y ahora voy a explicarlos específicamente a cada uno para poder fijar mejor la información. Ya expliqué todo esto entonces. Y ahora vamos por los broncodilatadores. Entonces, ¿qué son los broncodilatadores? Son fármacos que lo que hacen es relajar el músculo liso de los bronquios y se usan para tratar o para evitar la broncoconstricción. Y al relajar, los broncos dilatan, digamos, aumentan la luz de los bronquios. Y dentro de estos tenemos diferentes grupos de fármacos, que son 6. Tenemos los agonistas adrenérgicos, las antinas y los antagonistas muscarínicos o antimuscarínicos. Y también están los antihistamínicos, el cromoglicato y los glucocorticoides. Estos tres son los más importantes. Dentro de los agonistas adrenérgicos tenemos los que son no selectivos, agonistas adrenérgicos beta, que son no selectivos, o sea que se pueden unir a beta 1 y beta 2. Entre esos tenemos la adrenalina, la efedrina y el isoproterenol. Y después están los selectivos beta 2, como el clenbuterol. Las vías de administración de la adrenalina es intravenosa. Esta se lo usa para emergencias en shock anafiláctico. Es decir, que se lo usa cuando necesitamos que se broncocontraigan. Cuando hay una broncoconstricción y necesitamos que se broncodilaten rápidamente. Por eso en shock anafiláctico es clave. Y después tenemos el clenbuterol, el cual se puede usar a través de diferentes vías, ya sea oral, inhalatoria, parenteral, como la subcutánea y la intramuscular. Y este es más usado por su selectividad. Al ser selectivo no tiene efectos sobre el corazón como la adrenalina, que sí tiene por actuar sobre el beta 1. Y bueno, acá un poco más de lo mismo. El clenbuterol se lo considera como un francotirador, ya que va directamente al pulmón al actuar solamente en los beta 2. Y la adrenalina actúa sobre los beta 2 y también sobre los beta 1, entonces tiene efectos cardíacos estimulantes sobre el mismo. Y bueno, eso con respecto a los agonistas adrenérgicos. Después están las antinas, donde tenemos la aminofilina y la teofilina como ejemplos de fármacos. Estas tienen efectos, son estimulantes del sistema nervioso central y tienen efectos sobre el sistema nervioso central estimulándolo. También tienen efectos sobre el sistema cardíaco y sobre los bronquios producen una relajación, aunque tienen menos potencia en comparación a estos, a los agonistas adrenérgicos beta. El mecanismo de acción de las antinas es que se unen son agonistas, antagonistas competitivos de los receptores A1 y A2, o sea que los bloquean a los receptores A1 y A2 y tienen ciertos efectos colaterales debido a que también, bueno, como dije antes, actúan sobre el corazón y sobre el sistema nervioso central, o sea que no es que solo actúan sobre los broncodilatadores. Después están los antagonistas muscarínicos, que entre esos tenemos la atropina, el glicopirrolato y el ipratropio. El ipratropio es el más usado porque este es más selectivo en comparación a estos otros. Y la atropina es un broncodilatador leve, no es de primera elección como broncodilatador por los efectos que provoca, porque tiene otros efectos al actuar sobre otros receptores. Y el mecanismo de acción es bloquear los receptores muscarínicos. Y el ipratropio es más selectivo, entonces tiene el beneficio de que no provoca otros efectos sistémicos como los que son no selectivos, y es el broncodilatador de elección. Después tenemos antihistamínicos, que se usan más en humanos, no se usan como broncodilatadores en veterinaria, porque la histamina tiene poca función y es sutil en la regulación de la luz. Después el cromoglicato, al menos que hablemos de un caso de alergia, supongo. Después está el cromoglicato, que también se usa más en humanos, en casos leves de asma. Y después están los glucocorticoides, que
No son, digamos, por sí mismos broncodilatadores, pero por su acción antiinflamatoria sí producen un poco de broncodilatación. Por eso se pueden llegar a encontrar preparados que combinen broncodilatadores con AIS. Y bueno, eso sería todo respecto a los broncodilatadores. Ahora voy a explicar los antitusígenos. Antitusígenos. Estas son algunas preguntas que voy a responder. ¿Qué son? Los antitusígenos son fármacos que se encargan de suprimir o inhibir la tos. Sirven entonces para inhibir la tos, la intensidad y la frecuencia de la tos. Y siempre antes de usarlo hay que pensar si conviene o no inhibirla, como expliqué al principio. Si la tos es no productiva, seca, molesta, o sea que es seca, tose, no saca nada, no ayuda a limpiar nada, solo irrita y no deja dormir, o sea, cuando todos los factores o las consecuencias que trae la tos son todas negativas, ahí conviene inhibirla. Y los fármacos antitusígenos se clasifican en dos grupos. Tenemos los que tienen acción central, o sea que actúan en el sistema nervioso central sobre el centro de la tos, y los que tienen acción periférica, o sea que actúan directamente en la mucosa o en la vía aérea. Y a la vez los centrales se dividen en opioides y en no opioides. Los opioides, dentro de esos tenemos la codeína y el dextrometorfano, que este tiene la particularidad de que sí se puede usar en gatos, porque es un opioide que es seguro en gatos, no produce excitación. Y después tenemos otros que no son tan importantes, que se usan más en humanos, que son los no opioides, como el clobutinol y el clofedianol. Estos son muy efectivos, son uno de los pocos opioides que se pueden usar para esto. Y la ventaja del dextrometorfano es de que es un derivado de opioide que no tiene efectos colaterales que tendrían el resto de opioides. Y también que no excitan el gato, digamos, esa es otra ventaja que ya nombré. Después están los de acción periférica, que estos se dividen en tres grupos. Tenemos los demulcentes, los expectorantes y los mucolíticos. Demulcentes, expectorantes y antihistamínicos. Los demulcentes lo que hacen es suavizar la mucosa. Tenemos ahí la miel, que es uno de los antitusivos más naturales que hay. Después tenemos también los carbohidratos. Después están los expectorantes, que es por ejemplo la bromexina. Y los antihistamínicos, que estos son muy efectivos, pero en el caso de que la causa de tos sea una causa alérgica. Ahí tenemos, por ejemplo, la difenhidramina y la clorfeniramina, que son antihistamínicos de primera generación. Y acá un poco más de información de los mismos, que ya nombré. Demulcentes son muy importantes, forman coloides sobre las mucosas y así disminuyen la irritación, o sea que suavizan la mucosa, como dije antes. Los expectorantes hacen más fluido el moco y así es como suprimen la tos. Y los antihistamínicos, importantes efectos cuando causa es alergia. Para acordarme el nombre de dextrometorfano, tengo esta frase que es: Dexter entró y metió huérfano. Dexter entró, orfano. Y bueno, dextrometorfano. De ahí, otro grupo son los expectorantes y mucolíticos. Estos ya serían los últimos grupos de fármacos del sistema respiratorio. Actúan sobre el moco y cambian la viscosidad, facilitando la misma función de la tos, que es la expulsión del mismo, de la luz bronquial.
Y la idea es expulsarlo porque cuando el moco es viscoso se pega y causa irritación y también puede dificultar un poco la respiración. Y la diferencia que hay entre expectorantes y mucolíticos está acá. Estos aumentan la cantidad de agua del moco, aumentan la producción, y los mucolíticos transforman la estructura, las características físico-químicas. O sea, como que lo rompen, pero no aumentan la producción. Y entonces los expectorantes lo diluyen al moco, aumentan el agua, y se clasifican en dos grupos. Tenemos los centrales y los periféricos también. Dentro de los centrales están los ioduros, ioduro de sodio, ioduro de potasio, y también están la guaifenesina y los derivados de la misma. Para poder acordarme pienso en el guacamayo. Y lo que hacen estos, los de acción central o refleja, es provocar una irritación por vía oral, una irritación gástrica por vía oral. Entonces producen un reflejo vagal que va a estimular el centro de la tos, aumentando el contenido acuoso de la secreción. Y después tenemos lo de acción directa o periférica, que entre esos tenemos los aceites esenciales como el eucaliptol y el mentol, algunos bálsamos, y otros que son también de acción dual, que son la bromexina, el ambroxol y la dembrexina. Estos los nombré antes también, ya que ya escribí. Porque algunos tienen también efecto antitusivo, como la bromexina. Y lo que hacen estos, los aceites esenciales, es que tienen una acción directa en las vías respiratorias sobre las células secretoras y así producen el aumento de la producción de moco. Después están la bromexina y la dembrexina, que son estas que actúan a través de un metabolito activo que es el ambroxol, que aumenta las secreciones y también, como dije antes, al tener acción dual, además de ser expectorantes, son también mucolíticos. Y por otro lado, están los mucolíticos, que estos transformaban la estructura química, físico-química, característica físico-química del moco. Ambos disminuyen la viscosidad, eso sí es algo en común que tienen. Y bueno, los mucolíticos entonces transforman la estructura o características físico-químicas del moco, lo rompen, lo hacen, rompen las moléculas que lo hacen pegajoso y espeso, no aumentan la producción ni el volumen, y algunos fármacos que son ejemplos de estos mucolíticos son la acetilcisteína. Esta se usa mucho, se lo combina con preparados de antibióticos y lo que hace es unirse a los enlaces disulfuro de las mucoproteínas, de las proteínas del moco, y supongo que las rompe y produce inhalación. Y se la puede administrar por vía inhalatoria, por vía oral, también por vía parenteral como la intramuscular, por varias vías. Después está la carboximetilcisteína, que esta se administra por vía oral. Y después está, otros son el tiloxapol, que este tiene nombre como de pegamento, como epoxipol. Para acordarme, pienso en el té de tiloxapol. Estos son los duales que ya nombré antes, bromexina, ambroxol y dembrexina también, bueno, son ejemplos de fármacos que tienen función mucolítica. Y después tenemos la nebulización con solución fisiológica, que tiene efecto mucolítico y es la forma más natural de mucolítico. Y el tema también de esta es solamente la dificultad que tiene a veces de administrarlo en determinadas especies. Y por último están los duales, que son estos tres que nombré varias veces ya,
que tienen ambas acciones. O sea que son expectorantes periféricos y también mucolíticos.